Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a la Biblia, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre sin que nadie pueda cerrar, y el que cierra sin que nadie pueda abrir. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por habernos permitido, Señor, adorar tu nombre, exaltarte, gozarnos, Señor, en tu presencia. Y ahora, Señor, te pedimos que hables a nuestros corazones por medio de tu preciosa palabra, Señor. Tu palabra es lámpara que alumbra nuestro camino. Tu palabra es vida que vivifica. Tu palabra transforma. Tu palabra es espada de doble filo que corta, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Yo te suplico, Padre, que en esta mañana nos hables, porque necesitamos ser edificados, porque necesitamos ser instruidos mientras vivimos en esta tierra, Señor, y mientras tú vienes a levantar tu iglesia. Te damos gracias. Ayúdanos a estar firmes sin desmayar, Señor. Amén. Bien, que ser un adorador. Un adorador, muchos piensan que ser adorador es ser un cantante que canta música balada, que canta música romántica, en un tono romántico. Pensamos que adoración es cantar tono romántico hacia Dios. Pero eso no es adoración. Eso es simplemente expresar por medio de un género musical un sentimiento hacia Dios, nuestro agradecimiento o nuestro sentimiento hacia Dios. Amén. Pero ser un adorador es más que simplemente expresar a Dios con palabras a través de un cántico nuestro sentimiento. Ser un adorador es vivir conforme a ese sentimiento, es vivir conforme a la grandeza de ese Dios en el cual nosotros decimos creer. Amén. Es vivir conforme al amor que le profesamos. O sea, nuestro amor tiene que verse reflejado en nuestra práctica. Diga conmigo, mi amor se tiene que reflejar en mi práctica. Yo no le puedo decir a alguien que lo amo, pero la forma en que yo lo trato, la forma en que yo me acerco, la forma en que yo hablo hacia esa persona que le digo que la amo, es contraria al amor que digo tenerle. Amén. Si yo digo que lo amo, pero siempre lo estoy ignorando, siempre lo estoy despreciando, siempre estoy ofendiéndolo, siempre estoy haciendo cosas que le desagradan, ¿será que esa persona va a creer que yo la amo? No, por supuesto que no. Amén. Asimismo, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pero solo con palabras, pero nuestros hechos no lo reflejan, Dios no es... A Dios no se puede engañar. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. O sea, Dios no cree palabras. Dios conoce nuestro pensamiento y las intenciones de nuestro corazón. Así que Dios no lo vamos a engañar con palabras dulces, con palabras adornadas. Eso es a lo que se refería el Señor Jesucristo cuando dijo, porque ellos creen que porque adornan las palabras y se expresan muy bonito van a convencer a Dios. Pero ustedes no sean hipócritas. Cuando oren, oren con sinceridad del corazón. Exprésenle a Dios su amor y su gratitud por lo que Él es. Pidan a Él que suple las necesidades que el ser humano tiene cada día. Y pidan por los demás para que Dios supla la necesidad de todos, sobre todo el perdón y la protección, porque el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando oremos, oremos con esa convicción y no oremos como tratando de convencer a Dios con nuestras palabras como lo haríamos con cualquier otro hombre.
A veces le hablamos a Dios como si nosotros fuéramos políticos, con falsas promesas. Señor, si tú me bendices, si tú me das esto, te prometo que yo voy a hacer esto. Te prometo que ahora sí me voy a congregar. Te prometo que ahora sí voy a orar. Te prometo que ahora sí voy a predicar. Falsas promesas que normalmente la gran mayoría no cumplimos. Porque apenas Dios nos saca de la enfermedad, apenas Dios nos saca de la situación, entonces se nos olvidan esas promesas que hicimos. Pero ¿sabe qué nos dice la Biblia? Que el que se acerca a Dios se acerca más para oír que para prometer. Porque Dios no dará por inocente al que le promete y no le cumple. Por eso dice que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos más para oír que para prometer. Entonces, ¿cuál es la primera característica de un verdadero adorador? La primera característica de un verdadero adorador es que anhela a Dios. Diga conmigo, anhela a Dios con todo su ser. O sea, tiene un anhelo sincero por la presencia de Dios. Tiene un anhelo sincero por experimentar a Dios en su vida. Tiene un anhelo sincero por aprender de su preciosa palabra, de vivir su palabra. Tiene un anhelo de agradar a Dios. Tiene un anhelo de vivir de tal manera que pueda experimentar continuamente la presencia de Dios. En el Salmo capítulo 84, desde los versículos 2 hasta el 7 dice: mi alma anhela y aún desea con ansias los atrios de Yahweh. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y aún dice: el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos en tus altares, oh Yahweh Sebaot, Rey mío y Dios mío. Ese es David. En ese momento él estaba desterrado y él desde lo lejos, él anhelaba esos tiempos donde él entraba al templo con libertad y adoraba a Dios y ofrecían sacrificio y se deleitaba y danzaba y se regocijaba adorando y exaltando a Dios. Y él dice que en ese momento de su vida él anhelaba estar allí, aunque fuera, dice, hasta los gorriones, los pajaritos hacen nido en los techos del templo y habitan en el templo. Y yo quisiera estar allí, anhelo estar allí, no puedo. Alguna vez en Medellín yo experimenté esa situación, estando en Medellín, porque por razones y circunstancias que amargaron mi vida me tocó apartarme de la iglesia sin querer. Yo no quería apartarme de la iglesia, pero me impedía ir porque estaba atravesando una situación donde mi vida era un caos, era un infierno, y aunque yo anhelaba las cosas de Dios, no podía buscarlas. Y yo pasaba por el templo y escuchaba a los hermanos cantando, orando a Dios, y yo lloraba mucho porque yo quería estar ahí, porque yo anhelaba estar ahí en ese lugar. Pero las circunstancias no me lo permitían. Así que yo entiendo perfectamente lo que el salmista está diciendo acá, que es uno amar a Dios, desear las cosas de Dios y estar lejos de ellas. Y cómo desperdician mucho esta oportunidad, que pudiendo adorar a Dios, que pudiendo servir, que no hay impedimento en su vida, que no hay algo realmente que pueda decir es un estorbo real para buscar de Dios, y que desperdiciemos esas oportunidades de adorar a Dios. Y después decimos que amamos a Dios, pero son meras palabras. Amén. No es una realidad, porque si lo amáramos, en realidad nosotros le adoraríamos. Y sabe que es lo triste. La Biblia dice que el reino de Dios se ha acercado. Pero el reino de Dios no pueden habitar los que no son adoradores. Yo no puedo ser un ciudadano del reino si yo no soy un adorador. Solo los adoradores podrán ser parte del reino de Dios. Y solo los adoradores podrán entrar al cielo. Porque el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad.
Y ya les he dicho antes que si el Padre lo busca es porque son escasos. Y por eso Jesucristo dijo, pero pocos son los que lo hallan. Pocos son los que entran. ¿Por qué? Porque para entrar al reino del cielo hay que amar a Dios. Porque Dios es amor. Y todo lo que le rodea tiene que estar en el mismo vínculo, en el mismo espíritu. Tiene que ser amor. El espíritu de Dios es amor. Y si nosotros tenemos el espíritu de Dios, tiene que haber en nosotros amor, principalmente a Dios sobre todas las cosas, en nuestra vida por nosotros mismos y hacia el prójimo. Pero si nuestra esencia no se ha convertido en amor, si en tu vida todavía hay amargura, si desprecias a Dios, si desprecias las cosas de Dios, desprecias a tu prójimo, te desprecias a ti mismo, tu vida todavía es tinieblas. A ti no te ha amanecido y necesitas buscar la luz, necesitas buscar la presencia de Dios. Porque si no, por más que te congregues, por más que intentes hacer actos religiosos, no vas a poder entrar al reino del cielo. Porque tú lo que tienes que buscar no es a cuál religión pertenecer, sino buscar ser un habitante del reino del cielo, ser un adorador. Adorarle a Dios con toda tu esencia, con todo tu ser, con todos tus actos. Eso es ser un verdadero adorador. Dice el versículo 4 de ahí mismo del Salmo que veníamos leyendo: cuán bienaventurados son los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Cuán bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están las sendas, atravesando el valle de Baca. Lo cambian en fuente y la lluvia temprana lo cubre de bendición. Dice que el que habita en la presencia de Dios, el que es un adorador, siempre va a ser bendecido. Aunque atraviese el valle del desierto, dice que Dios va a hacer que ese desierto se reverdezca, que ese desierto florezca y que haya fuente para ese que es un adorador. Amén. El que es un adorador siempre va a estar bajo la protección de Dios. Nunca lo dejará ni lo desamparará. Amén. Aunque padre y madre te dejaren, Yahvé con todo te recogerá, dice la Biblia. Amén. ¿Cuántos lo creen que es así? ¿Y cuántos se deleitan de eso? Nosotros no dependemos de nadie. Nosotros no dependemos de personas. No dependemos de gobiernos. Nosotros no dependemos de religiones. Nosotros dependemos de nuestro Dios. Amén. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Todo hombre te defraudará. Todo hombre nos defrauda. Pero Dios jamás nos defraudará. Amén. Jamás nos defraudará. Hay mucha gente convertida, o sea, convertida en una religión, pero no enamorados de Dios. Dios no quiere convertidos a una religión. En la época de Jesucristo había muchos religiosos y muy consagrados. De hecho, mataron a Jesucristo porque lo consideraban menos santo que ellos. Porque no guardaba la ley como ellos, porque no hacía los rituales de ellos, porque no era tan consagrado como ellos en la religión. Por eso fue que lo crucificaron, porque le consideraron un hereje, un blasfemo, según ellos. Porque ellos se creían más santos que él. Cómo es tremenda la vida. Crucificaron a Jesucristo y ellos se creían más buenos que él. Entonces, hay mucha gente en las iglesias hoy en día que se creen más buenos que Jesucristo, que se creen más buenos que cualquiera, tratando de imponer récords y cosas, pero Dios no busca gente de esa índole. Dios lo que busca es gente que le obedece con humildad, gente que le sirve de corazón, gente que anhela su compañía, gente que ha creído a su palabra, que ha creído que no es por obras, que no es por lo que yo hago,
sino por creer en Jesucristo. Es por lo que Él hizo. Yo no puedo hacer nada, absolutamente nada, para agradar a Dios. Yo no tengo que perfeccionarme para venir a Cristo. Yo tengo que venir a Cristo para poder que Él me perfeccione. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer. Y por eso es que muchas personas fracasan en el camino del cristianismo, porque piensan que se trata de hacer cosas por Dios, cuando nunca el hombre podrá hacer nada por Dios realmente. El Señor reta al hombre y le dice: me vas a construir un templo, a ver en qué templo me puedo acomodar yo que quepa, que usted pueda hacer. Si la tierra completa es un tapete para mis pies y el cielo es la silla en que yo me siento, entonces ¿de qué tamaño me van a hacer el templo? Dice Dios. ¿Ah? ¿Qué puede hacer el hombre por Dios? La Biblia dice que todo lo que Dios quiso ha hecho, y todas son obras de su mano. ¿Qué podemos hacer nosotros para Dios si nosotros mismos fuimos hechos por Dios? Una sola cosa quiere Dios que hagamos: que le seamos obedientes. Obediencia. Dice la palabra: ¿acaso se complace Dios más en los sacrificios que en el obedecer? Él quiere obediencia, y es lo único que nosotros no hacemos, porque siempre estamos queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y aún los mandamientos que Él nos da, aún la palabra y las ordenanzas que Él nos da, no las queremos obedecer como Él la da, porque nos parece que hay que agregarle algo o quitarle algo. Siempre Dios dice: hagan esto, y nosotros decimos: pero esto quedaría mejor así, o es que a mí me parece que esto debe ser así. Y hoy tenemos una cantidad de religiones precisamente porque a todos les parece que debe ser así. Entonces lee la escritura y dice uno: sí, pero a mí me parece que esto es así. Y llega y lee otro y dice: no, a mí me parece que es así. Un montón de grupos de me pareces formando religiones, pero ninguna está actuando como Dios manda, sino como le parece que debe ser. Y muchos que ni siquiera van a las iglesias, pero dicen: yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Yo vivo como a mí me parece, como yo creo que debe ser. Eso no te va a abrir las puertas del cielo. Si yo quiero verdaderamente obedecer a Dios y ser bendecido por Dios, yo no puedo vivir como a mí me parece, porque el vivir como a mí me parece no funcionó. Yo tengo que vivir es como Dios manda. Yo tengo que someterme a Dios a la manera de Dios, aunque a mí no me parezca. Porque el amor se muestra a través de la obediencia. El Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo se demuestra el amor? A través de la obediencia, a través del sometimiento. Una pareja que está enamorada, ¿qué hacen? Se someten el uno al otro. Una mujer que hace que el esposo le dice: mi amor, ¿me lavas esto por favor? Y ella lo lava. Mi amor, haces, y ella lo hace. No lo hace así por todo el mundo, lo hace por su esposo, porque está enamorada de él. Es la verdad. Amén. Hacemos cosas cuando estamos enamorados que no hacemos normalmente por nadie. ¿Por qué? Porque estamos enamorados. Hay hombres que no se gastan un peso en una menta, pero se enamoran y todo el sueldo para la novia. ¿Por qué? Porque están enamorados. Cuando nosotros estamos enamorados de Dios, estamos dispuestos a hacer todo lo que sea por Él, porque Él ya hizo todo por nosotros. Ahora los que tenemos que corresponder a ese amor somos nosotros, dando todo por Él. Por eso Él no dice: dame, hijo mío, un pedacito de tu corazón. Él dice: dame tu corazón. Él quiere toda nuestra esencia. Él quiere todo o nada. Así es con Dios. Todo o nada. Y si nosotros no estamos dispuestos a dar todo, pues entonces no vamos a tener nada. La Biblia dice que dejándolo todo, lo siguieron a Jesucristo. Dejándolo todo. Amén.
Y un ejemplo encontramos cuando el joven que se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y él le dice: guarda mis mandamientos. Todos los he guardado desde mi juventud. Ahora solo te falta una cosa: deja todo y sígueme. Y ahí ya no pudo. Porque muchos estamos dispuestos a veces a hacer pequeños sacrificios. Estamos dispuestos a hacer ciertos rituales, pero no estamos dispuestos a desprendernos de todo para seguirlo a Él. Y eso demuestra que no tenemos fe, confianza en Él, que no confiamos realmente en Él como Dios. Si Dios a mí me dice deje todo, es porque Él quiere hacer todo nuevo para mí. Pero nosotros tenemos ese apego a las cosas materiales, tenemos ese apego a las cosas del mundo, tenemos ese apego a lo terrenal, que pensamos que si nos desprendemos de algo, entonces vamos a tener necesidad. No creemos que Dios suplirá pues todas nuestras necesidades en Cristo Jesús, sino que pensamos que si yo dejo de hacer esto, si yo dejo de trabajar un rato, si yo dejo de cualquier cosa, entonces ya no voy a poder suplir mi vida, mis necesidades, ya no voy a poder alcanzar mis metas. Decimos que creemos en Él, pero eso demuestra que no. Porque si creyéramos en Él, haríamos lo que hicieron tantos siervos a través de las Escrituras. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Y qué les faltó a ellos? Los que dejaron todo por seguir a Dios, ¿qué les faltó? No les faltó nada, porque Dios suplió todas sus necesidades. Diga conmigo: Dios suple todas mis necesidades. Los que le siguen de corazón, los que de corazón le amamos, Dios suple nuestras necesidades. El cómo, el cuándo, el dónde, eso no es nuestro problema. Él se encarga de que todo se supla en su tiempo. Él es maravilloso. Dice 1 Samuel 10, capítulo 5: después de esto llegarás al collado de Dios, donde hay una guarnición de los filisteos. Cuando entres en la ciudad, encontrarás allí un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos de salterios y panderos, flautas y cítaras, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y cuando te sobrevengan estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Elohim está contigo. Aquí estaba Dios hablándole a Saúl. Y Saúl fue un hombre que recibió la palabra de Dios, recibió la palabra profética, pero fue un hombre que no quiso someter su corazón a Dios, que no vivió para agradar a Dios. Y no porque no haya experimentado la gloria de Dios. Él experimentó el favor de Dios, hasta tuvo la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Y dice que cuando el Espíritu, aquí vemos algo bien grande, y es que dice que cuando el Espíritu de Dios viene sobre él, ¿el qué? Iba a profetizar, iba a ser cambiado en otro hombre. Entonces, una de las primeras señales que hay de que una persona realmente recibió el Espíritu Santo es que en su vida tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, un cambio. Y dice que él profetizaría, recibiría los dones. Hay mucha gente en las iglesias que el Espíritu ha estado sobre ellos, que profetizan, que tienen dones, que van a los cultos religiosamente. Pero ¿qué pasó con Saúl? Eso no le fue suficiente para ser salvo. Saúl se perdió porque él siempre buscó su gloria y no la gloria de Dios. A él le importó más qué decía la gente de él o qué pensaba la gente, que realmente agradar a Dios. Y para agradar a Dios muchas veces hay que hacer cosas que van en contra del pensamiento y del deseo de la gente. La mayor parte de las veces agradar a Dios es ir en contra del mundo, es ir en contra de las corrientes del mundo, es ir en contra de las pasiones del mundo, es ir en contra del deseo del mundo. Y cuando uno va en contra del mundo, el mundo, ¿qué le va a decir a uno? Que uno es un loco, que uno está fuera de base. Va a decir que se enloqueció. Entonces, agradar a Dios es eso, es ir
en contra de la corriente del mundo. Si usted se sometió a vivir en Cristo, espere ataques, espere persecuciones, espere situaciones difíciles, pero espérelo confiado en Dios, que Dios siempre te levantará y siempre dejará avergonzado a aquellos que te quieren avergonzar a ti. Ellos serán avergonzados, aunque de momento pretendan avergonzarnos a nosotros, pero en el momento en que Dios los llame a cuentas, ellos serán avergonzados y nosotros, los que hemos creído en Él, seremos ¿qué? Seremos exaltados, seremos reconocidos delante del Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero ¿qué dirá el Señor? Nunca los conocí. Dios siempre va a tener en cuenta las peticiones de un adorador. Si tú eres un adorador, puedes confiar que Dios siempre te va a tener en cuenta tus oraciones. En Primero de Reyes, capítulo 9, dice, Yahweh se apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón, y le dijo, he escuchado tu oración y tus súplicas que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Pero mire que le dijo que había escuchado ¿qué? Su oración. Dice la palabra de Dios que Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Dios dijera esto de David? Que David era un adorador. Amén. David siempre fue un adorador. Y esa pasión de David por Dios es lo que causó que Dios dijera que es un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia en el Nuevo Testamento, cuando recuerda a David, no habla de lo malo que fue, de las cosas que hizo. No habla de sus errores, no habla de sus pecados. Habla de ¿qué? De que él era un adorador. Es recordado por haber sido un adorador, no un pecador. Cuando nosotros nos convertimos en adoradores de Dios, ese pasado de pecado, esa vida queda en el olvido, especialmente para Dios. Tal vez hombres no lo olvidarán. Eso es lo que muchas personas no han entendido. Que realmente nosotros necesitamos que olviden nuestro pasado. ¿Quién es? Dios. Si otros no lo quieren, porque a veces usted escucha a muchas personas y dice, ay, ese está metido en la iglesia y era un marihuanero. Era. Amén. Era un borracho. Era. Pero ya no lo es. ¿Por qué? Porque Dios borró nuestro pasado. Aunque a ellos no se les ha borrado, ni se les borrará ni siquiera el de ellos. Pero a mí no me afecta que otro me recuerde el pasado. A mí lo que deseo y lo que me interesa es que Dios ya lo olvidó. Que Él es el que me puede sentenciar, porque dice la Biblia, ¿qué te puede hacer el hombre? Si mucho destruirá tu cuerpo, pero nada más. Pero teme a Dios que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Amén. Entonces, no temamos al hombre, no temamos al qué dirá el hombre. ¿Y quién es ese otro cabezón para que venga a decir algo de mí? Es más que yo. Ese viene de una creación diferente, ¿o qué? Amén. No es también carne, no es también hueso. Si lo pellizco no le duele también. No tiene también pecado, no tiene también fallas. ¿Quién es? Si tiene 100 pesos más que yo, eso no es nada. Eso se puede perder hoy y mañana tenerlo yo. Amén. Entonces no le demos importancia a lo que diga el hombre, démosle importancia a lo que dice Dios. Eso es lo que me tiene que interesar. Si se va a preocupar por el qué dirán, preocúpese por el qué dirá Dios, no por el qué dirán los demás. Amén. ¿Qué dice Dios? No diga qué piensa el vecino, qué piensa don fulano, qué piensa el doctor tal. Me resbala lo que piense.
Lo importante es qué piensa, en qué concepto te está teniendo Dios, porque ese es el que pesa. Entonces no vivas para agradar a las personas, vivamos para agradar a Dios. Ese es en esencia el secreto de ser un verdadero adorador. Vivir para agradar a Dios en lugar de vivir para agradar a las personas. Cuando nosotros aprendamos esto, nosotros vamos a ver la bendición en nuestra vida y vamos a experimentar el poder de Dios, como está escrito: después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David, que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer estas cosas desde el principio. Dios restaurará ¿qué? El tabernáculo de David. ¿Qué quiere decir eso? La adoración. Amén. Amén. Adoradores, gente que ama a Dios con todo su corazón, y ya no solo será de Israel, sino en todo el mundo. Así es de que, hermanos, nosotros tenemos que adorar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, buscar la presencia de Dios con toda la intensidad, y vamos a ver y a experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a buscar experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. No importa si hay muchos, si hay pocos, no importa si dijo o no dijo, sino que sea tu convicción y tu deseo.